Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos. Un placer estar aquí otra vez en Iniciativa en Marcha, episodio número 2. El primero pues fue un poco esa toma de contacto, primera toma de contacto en un nuevo formato de viaje, así como suelen salir un poco las cosas. Y estando solo, pues normalmente pues suele salir un poquito de conversaciones profundas y diversos temas. Y a lo largo de cada mes pues van saliendo un poquito de situaciones y de reflexiones que me gusta siempre comentar. Y a lo largo de este episodio pues voy a ir comentando un poco un vídeo que he visto hoy de las 3 etapas que hemos tenido de la revolución industrial, de la era de la información y ahora la era digital o la era social, relacionada mucho con el tema de cómo retener talento y cómo se encuentra trabajo. O sea que me ha parecido bastante curioso y me gustaría compartirlo. Y luego también pues estaré hablando un poco sobre el tema del mundo inmobiliario. Así que nada, pues vamos a ir estando al tanto. Así que bueno, vamos a ello. Mira, lo primero de todo es que al principio, o sea, justamente antes de viajar, he visto un reel en Instagram y me ha parecido bastante curioso de que era, no sé si era un extranjero, ¿vale? Que yo hay veces contenido que lo veo en inglés y hay veces que en español. Pues resulta que un vídeo me ha salido y claro, normalmente que nosotros asociamos de que ahora está la era de la información, la era digital, la era del comercio electrónico y demás, pues me ha parecido curioso cómo lo ha ido desglosando en base al ambiente del trabajo y al trabajador. O sea, me ha parecido curioso que al principio haya dicho que la revolución industrial, puesto que había menos oportunidades para la gente, los trabajadores de esa época como que desempeñaban mejor su trabajo o que podían soportar dentro de cabe mejor la presión, ya sea del jefe, ya sea del trabajo, porque no tenían muchas más oportunidades, no tenían ciertas oportunidades de poder cambiar de un trabajo a otro, porque era el trabajo que había en ese entonces. Fue pasando la revolución industrial y al cabo del año 70, al año 80, llegó la era, digamos, tecnológica y la era de la información, en la que apareció la era de Internet y donde muchas tecnológicas empezaron a despuntar por ese motivo. Entonces, por ese método, resultó que el empresario en este caso estuvo diciendo, mira, yo veo que normalmente, madre mía, es que estoy teniendo había un coche ahí, tenía la matrícula de Andorra, y eso es raro verlo por aquí, por Málaga, pero tenía la matrícula de Andorra, digo, pues bueno. Y mira, estaba yo haciendo eso, ¿vale? Y claro, a la hora del tema de la información, de la era de la información, yo digo, pero ¿cómo? ¿La era tecnológica? ¿La era total? Y claro, él dijo, mira, es que ahí empezaban ya a ver los trabajadores ya no tanta la presión, sino tener calidad de vida, tener mejores ambientes, porque ya no estaban viviendo para trabajar para todo el tiempo, sino estaban decidiendo que ese trabajo iba a ser su estilo de vida, iba a ser mucho más a largo plazo, y eso es algo que realmente en la era de nuestros padres es lo que han vivido, el hecho de que estar toda una vida en un trabajo que iba escalando ese rango de puestos, y luego llegaba el tema de que a raíz de la recesión del 2008 que hubo, al menos en todo el mundo y en España también, pues llegó la era digital, y en esa era digital los trabajadores estaban buscando ya no solamente un estilo de vida y que el trabajo les gustase, sino mejores calidades de trabajo, ambiente laboral. Entonces, cuando un empresario o cuando algún negocio busca, oye, ¿cómo pretendes retener talento? Ahí va desglosándose mucho y muy bien el hecho de cómo ha ido pasando ese perfil del trabajador al cambio de esas 3 revoluciones y esas 3 etapas del mundo laboral. Y es cierto que en el mundo digital, aparte de que ahora con el mundo del teletrabajo, a raíz del COVID se ha ido influyendo, pues claro, ayer comentándolo con mis amigos, resulta que claro, tengo amigos de que realmente están teletrabajando
y que pueden estar en cualquier lugar de España. Y eso anteriormente, pues como no se concebía de la misma forma. Entonces, por esa parte, claro, cuando muchos trabajadores en esa empresa, pues la empresa decía, oye, vamos a ir reculando al tema del teletrabajo, a ir a algo más físico, más presencial, pues todo el mundo estaba diciendo que no, se le estaba echando la mano a la cabeza precisamente porque muchos trabajadores prefieren esa parte de opción de trabajo teletrabajo en vez de esa parte presencial. O si no, ya no solamente tener ese teletrabajo 100%, sino tener esa posibilidad de que un día o 2 días a la semana tú puedas trabajar desde casa, estés cómodo, estés en tu casa, no te tengas que desplazar, no tengas que coger el coche. Todo eso, pues claro, son variantes y son actitudes que en un trabajo, a la hora de escogerlo, el perfil de trabajador pues lo elige. Ya no solamente lo elige por la remuneración en sí, sino por el ambiente de trabajo, por la comodidad de estar en su casa, por muchas cuestiones que realmente eso, a la hora de un empresario, a la hora de un negocio, de decir, oye, a lo mejor tengo mucha rotación en el negocio, ¿cómo yo puedo retener ese talento que yo tengo? Una de las opciones que yo he escuchado y que más en recursos humanos ha dicho es, oye, págales más, porque si tú ves ese talento en esa persona, obviamente le tienes que pagar más, pero también está el hecho de que se sientan partícipes y que tenga un ambiente laboral adecuado, precisamente a eso. Y precisamente a la hora de ver ese vídeo en Instagram, pues me ha resultado curioso que esa perspectiva realmente en la era digital, de que ya no se busca tanto ese estilo de vida anterior, sino que se buscase esa parte de flexibilidad, ya no busca ese estilo de vida, sino busca calidad de vida, busca otro tipo de cuestiones, que esto lo estamos viviendo ahora, pero dentro de ciertos tiempos, ya no sé si a lo mejor con la inteligencia artificial, a lo mejor el trabajador irá diciendo, mira, yo no quiero un trabajo repetitivo, de rutina, quiero un trabajo mejor. Precisamente porque si una máquina lo está haciendo por mí, o lo puede hacer por mí, yo quiero que me pagues más, o que me recompenses con otras cuestiones, o otras, que no me sale la palabra, con otras calidades, que se vean y que se observen de que yo realmente puedo estar ahí. Y me ha parecido súper curioso por ese motivo, por el motivo de que si yo estoy en una empresa y me dan a elegir, realmente se me da a elegir por ese ambiente laboral, yo me quedo por ese ambiente laboral, independientemente también del salario, de la remuneración, pero hay muchos motivos dentro de esa elección que un trabajador está escogiendo. Y me ha parecido súper curioso el hecho de esa división de revoluciones. Y yo creo que ahora, en un tiempo, la revolución industrial, la revolución de la era digital va a pasar a la revolución de la inteligencia artificial, porque ya lo estamos viendo. A lo mejor hace 2 años, 3 años, ChatGPT no era una herramienta que se podría concebir y demás. Y no ha sido a raíz de que la gente podía generar imágenes con eso. Entonces, porque eso al final genera un efecto red, de que todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo quiere sacarse una foto, pero generar una foto para darle el efecto de dibujo animado, de estilo Pixar. O sea, todo eso ha generado un efecto red que la gente ahora concibe como el ChatGPT o la inteligencia artificial como un método o una herramienta muy poderosa para implementar en su día a día, que a lo mejor no lo va a usar o no lo concibe en su trabajo, porque todavía no lo concibe y cuesta todavía de implementarlo, cuesta todavía de asociarlo, todo eso. Pero me parece súper curioso esa analogía y esa metáfora. Y ya siguiendo con ese ambiente, ya nos ponemos a observar todo el tema de inteligencia artificial, de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, porque ya me voy orientando un poco a mi trabajo anterior que yo tenía de venta, de que iba hablando con los negocios y demás, y yo veía que mucha gente pues
le dedicaba tiempo a todo lo que es el marketing digital, sabía que era una parte crucial para implementar en su negocio, pero le faltaba o bien ese impulso, para decir, mira, yo te lo puedo hacer, o hay alguien que te lo pueda hacer y es así de sencillo. Incluso gente que no sabía todavía el hecho del Google My Business o la tarjeta identificativa de su negocio en Google Maps, pues no lo sabían hacer. Digo, mira, esto es tan sencillo que te lo puedo hacer yo. ¿Y qué ocurría con eso? Había veces de que yo, precisamente aportándoles ayuda, como que se sentían luego en deuda conmigo, y luego esa venta era muchísimo más sencilla, porque ya había generado esa confianza, de que yo sabía del tema, de que yo podía ayudarles en ese sentido, y que meramente, más de ser un comercial, de que estaba mirando ya por mi trabajo y a rellenar un acuerdo, estaba mirando por su negocio, y ahí ya me desmarcaba dentro de mucha competencia. Y ahí volvemos a entrar en muchas opciones de que a la hora de un negocio que tenga mucha competencia, de establecer unas metas y objetivos en referencia a unos servicios que tú puedas hacer, pero que te destaquen de la competencia. En esta mañana, justo hablando con mi familia, hemos estado hablando sobre el tema del pan artesanal. Y yo he puesto, a ver, el pan artesanal, pues a lo mejor se sigue esa tradición de realizar el pan artesanal con la masa madre, ese pan de pueblo que tú lo ves y te dan ganas de tomarte una rebanada de pan tostado con aceite y su tomate espectacular. Pues cosas así que te dan pie a identificar cómo es la competencia dentro de un negocio. Pues resulta que ese pan artesanal, pues mucha gente lo vendía. ¿Qué ocurre? Depende mucho del pan. Yo solo comenté a mi familia, digo, a ver, yo que conozco a muchos obradores, ese obrador hace el pan y luego lo distribuye al resto de panaderías que tiene. Por ello, por estar más estandarizado, pierde esa parte de artesanía. Y eso es un punto interesante, porque uno estaba más de acuerdo, otro estaba menos de acuerdo, pero realmente esa parte artesanal que tú estás en un pan, que tú le das a un pan, no deja de ser esa masa, o igual, por ejemplo, con una pizza, pues no deja de ser esa parte artesanal de pueblo, de generar, sí, de ser diferente. No es un pan que esté hecho solamente de máquina, de que no te preocupes mucho por los ingredientes, si tienen conservantes, si no. Eso repercute mucho. No es lo mismo un pan de supermercado, obviamente, que lo pueden hacer ahí en el horno, y de hecho hay panaderías en el supermercado que lo hacen propio, pero no deja de ser también parte de conservante que deja ahí. Entonces de ahí las panaderías que también puedan cumplir con ese cometido de decir, mira, qué pan es el mejor en referencia a lo que tú quieres hacer, que eso, por ejemplo, el supermercado no te lo puede hacer. No te lo hace precisamente porque está más estandarizado. Te da ciertas metas y ciertos objetivos que a lo mejor tú no te lo puedes hacer. Pero ahí es esa parte de personalización, la cual ese panadero sí te puede aconsejar. Y va influyendo en esa parte de competencia que todos que hemos hablado anteriormente. Y resulta eso de que artesanal, pues sí, puede estar más estandarizado, puede ser más mecanizado, pero no deja de ser esa tradición artesanal de pueblo, con la misma masa o ese estilo tradicional que se quiere respetar. Al final, ese obrador, por mucho que esté más mecanizado que antaño, que antiguamente, que se refuerce y que el trabajo del panadero esté enfocado en otros ámbitos y no solamente en el tema del amasado, pues a lo mejor esa parte de artesanía es otra parte muy, muy diferente en referencia a eso. Y me ha parecido curioso esa parte que hemos observado, precisamente por la competencia que era. Había gente, pues oye, un pan 100% fermentado. Pues ha sido diferente, cuanto menos, ¿no? Y bueno, ya en referencia un poco enlazado a esa parte de competencia, pues yo
me englobo mucho con el tema de la competencia en el mercado inmobiliario y en la noticia han salido esta mañana, pues resulta de decir, mira, ¿qué es preferible? ¿Hacer inversión o comprar un edificio, un piso de obra nueva o un piso de segunda mano? Realmente yo veo, y hay incluso, igual que la comparativa a la hora de comprar un coche, que te revisen el coche antes de comprarlo, de segunda mano, pues resulta que hay un servicio también en referencia a las casas, y las casas sobre todo de obra nueva. Pues yo he visto casas y pisos de obra nueva que yo no sé cómo estaban hechos. Había grietas, súper mal acabado, con humedades. Eso se le entrega al cliente y claro, tú dices, estás pagando por un servicio, estás pagando por un piso que es nuevo, pero realmente deja mucho que desear. Pues ahí es donde entra mucho la forma de si realmente merece la pena comprar un piso de obra nueva, que es piso totalmente nuevo, un bloque nuevo, por muchos servicios que tú tengas de piscina. A lo mejor tú puedes tener una urbanización adecuada, pero no deja de estar, muchas veces muchas urbanizaciones la hacen a las afueras, por lo tanto penaliza mucho esa calidad de vida que hemos comentado al principio del trabajador, de que te tienes que desplazar, no está tan bien comunicado. Y claro, hay veces que tú te vas a una urbanización nueva, que está súper cómodo, vives alejado, pero lo tienes alejado de suministros básicos, de servicios básicos, comunicaciones, y aunque puede ser una inversión a futuro, como lo que han comentado muchos, de que es una inversión a largo plazo, de que al final esa zona se puede construir y demás, eso obviamente pues sí, o sea, tiene ese riesgo también de esa obra nueva, pero al final luego también podemos hablar del tema de segunda mano, y hay edificios que, por ejemplo, que tienen 20 años, pero que están muy bien conservados, que a lo mejor tienen pocos vecinos, no en referencia a también lo que tienen obra nueva. Entonces todo eso influye en lo que tú vas a captar y lo que tú luego vas a comprar. Entonces, todo eso, si nos basamos en qué es mejor, si algo de obra nueva o algo de segunda mano, realmente hay que tener un equilibrio de qué construcción es mejor, cuánto tiempo lleva ese edificio, si hay que hacer muchas reformas en el bloque, si la comunidad de vecinos pues tiene buen mantenimiento. Todo eso repercute ya no solamente a la hora del valor del propio inmueble, sino en la calidad de vida que va a tener esa persona a la hora de vivir en ella. Entonces eso, a la hora de comprar un piso, pues lo debes tener muy en cuenta, porque es una decisión que marca tu vida, ya no solamente actual, en el presente, sino a futuro. Que puede ser que a lo mejor tú compres un piso porque estás viviendo ahí, pero que ya sabes que después, a largo plazo, a lo mejor sabes que a lo mejor no vas a vivir ahí, y luego a lo mejor ese piso que has comprado lo alquilas para luego alquilarlo en otro sitio, porque pasan muchas cosas. A lo mejor ese piso que has comprado tú de soltero, por poner un caso de soltero, a lo mejor ese piso luego has cambiado de trabajo, cambias de trabajo en esa misma empresa, te destinas a un sitio diferente y luego ese piso lo tienes que alquilar y tienes que alquilarte otro en la zona más cercana en la que estás trabajando, por ejemplo. Pues eso, hay muchos inquilinos que, por ejemplo, o muchos sindicatos de inquilinos que no veo que se preocupen de ese caso. Igual que cambian mucho tanto de trabajo, no es lo mismo que a lo mejor una persona que ahorra 10 años de su vida, de su salario, para comprar un piso, y si luego después, por cualquier motivo, ese trabajo ya no se emboca en ese sitio en el que está trabajando, sino pasa a otra ciudad. Luego, ¿qué pasa? ¿Quién es el malo ahora? Ese que luego, después de 20 años teniendo ese piso, se tiene que ir desplazado de trabajo. ¿Quién es el malo ahora? O sea, hay muchas cuestiones que sindicatos de inquilinos o que propios inquilinos que se dedican a, digamos, lacrar un poco la propiedad privada, realmente no tienen en cuenta mucho sentido
otras cuestiones, ya no solamente, claro, porque se enfocan mucho en los grandes tenedores, en la gente, pero que realmente España, al menos hablando de España, creo que vi un poco el dato de que aproximadamente el 90% de las casas en propiedad son mayoritariamente pequeños tenedores. O sea, no son grandes tenedores. La gran mayoría tienen una o como mucho dos viviendas en propiedad. Y no normalmente una segunda residencia, sino que a lo mejor sea la suya propia y a lo mejor otra que han heredado. Y normalmente, pues a lo mejor esa segunda casa puede dar la casualidad de que ha sido de sus padres. Y oye, el trabajo de sus padres no se lo quita a nadie. Es que es algo también que no podemos ver y no podemos observar a largo plazo, de que nuestros padres han comprado una casa. Y eso también ha sido un artículo de prensa que he visto recientemente, de que las pensiones de ahora van a estar sujetas ya no solamente a la inflación, sino que a lo mejor los pensionistas de aquí a 5 años, esa promoción de baby boomers que nacieron en los años 60, pues resulta que esas pensiones, a lo mejor la pensión de ahora no va a ser insuficiente y van a poder vivir mejor, ya no solamente vivir, sino vivir mejor, más holgado, digamos, ya no solamente con la pensión que ellos tengan, sino con la pensión y con esa renta que le va a poder generar ese piso que han podido heredar o ese piso que han tenido en propiedad, y realmente no nos damos cuenta de eso hasta que nos pasa en nuestras propias carnes, porque eso suele pasar, de que no nos ponemos en la piel del otro o en los zapatos del otro hasta que no nos pasa a nosotros. Y eso nos tenemos que enfocar y tenemos que hacer mucha reflexión, muchas personas, de referencia a eso, de que muchas veces la pensión de nuestros padres, nuestra pensión, no está asegurada, pero ya no solamente que no esté asegurada en relación a la cantidad de dinero, sino en realidad a la calidad de vida que vamos a tener en los años que tengamos la pensión. O sea, ¿de quién me dice a mí que un autónomo que cobre 800 euros de pensión, un autónomo que ha pagado durante todos los años de su vida 800 euros de pensión, y que la gran mayoría, y tenéis la suerte de que tienen un local en propiedad y que ese local lo están alquilando? Entonces se le pueden juntar esa renta del local que ellos tenían en el negocio, también unido a esa pensión que han tenido. Bueno, yo no sé cómo será después de cámara, cómo habrá sido el corte. Ya se me ha olvidado un poco de lo que estábamos hablando, pero realmente la propiedad privada, bueno, tema de comprar un piso y demás, yo a día de hoy estoy viendo que mucha gente, pues claro, está como dudando. Digo, oye, tener el piso al lado de tus padres, de si irse a un sitio más a la afuera, realmente no se preocupan tanto, y esa parte de asesor inmobiliario, como podemos ser el caso, está, o que les cuesta decir realmente en qué su problema, ¿vale? O qué es lo que quieren, y de ahí que muchos de mis amigos a lo mejor ya se están preocupando un poco en qué quieren hacer a largo plazo. Pero el hecho de entender un poco cómo funciona todo, a no ser que una persona ya lo haya vivido o ya haya comprado, realmente hay mucha gente perdida que a lo mejor no le explican todo, y eso es algo lógico que, o bien el que se dedica a ello, pues obviamente lo tiene que saber y tiene que ayudar, tiene que dar pie a eso, pero también, a no ser que alguien se haya preocupado, pues no se fija. Esto es igual que a la hora de comprar un coche. Por ejemplo, una amiga mía que está diciendo, oye, pues tengo ya el coche mal, y yo, pues mira, mientras con que sea automático yo me conformo. Yo miro con que esté automático, que esté bien un poco de calidad el asiento y demás, y poco más. Yo digo, claro, así luego, ¿tú cómo quieres ver si ese coche te va a durar varios años? Que ese coche esté o haya sido cuidado por el anterior dueño. Todo eso, a la hora de una compra, pues, o bien el que está metido o el que ha comprado recientemente puede conocer un poquito las trampas que pueden haber a la hora de un compra-venta o la rebaja de kilómetros. Pues, a no ser que tú estés metido en el mundillo de algo tan
digamos, tan importante como es comprar una casa o comprar una casa con hipoteca, que normalmente se hace o una vez en la vida o como mucho 2 veces en la vida. Porque aquí en el negocio yo he aprendido de que hay como 3 etapas. Está la parte de que tú eres soltero o que estás en la pareja y quieres, oye, pues lo normal, ¿vale? Quieres un piso de 2 habitaciones o si quieres una habitación de una habitación, un apartamento pequeño, eso al principio, que es con lo que puedes. Luego, oye, se va agrandando un poco la familia y estás ya buscando una habitación más o quieres ampliar la familia y buscas ya algo más grande. Pues esa sería la segunda etapa. Y luego la tercera etapa es que cuando ya eres una persona mayor, la familia ha crecido, se han independizado, están lejos de tu casa, ya no viven contigo y ya esas habitaciones que tenías de más ya se vuelven mucho más grandes, tienes un piso más grande, no tienes esa parte de limpieza y ya te repercute eso. Entonces, en esas partes es donde se pueden ver todo esa parte de pues que tú al principio has comprado, luego al segundo a lo mejor si no has comprado al principio algo de 2, 3 habitaciones, pues a lo mejor quieres otra más y como mucho 2 veces en la vida, pues para pasar de un tramo a otro y al final todo eso influye a la hora de cuántas veces has hecho tú una compraventa, cuántas veces has comprado tú un piso, te has preocupado por un amigo a la hora de comprar el piso o una casa, porque al final no es lo mismo también a la hora de poner en referencia los gastos de compra, no es lo mismo una reforma que se le haga, por ejemplo, a un piso de 100 metros cuadrados con terraza que a un piso más pequeño. Todo eso va a influir ya no solamente en el valor, obviamente, sino también la educación financiera de cada uno, porque me sigo volviendo a encontrar casos ya no solamente de educación financiera, de que la gente pues ha tenido una herencia y en vez de tener esa herencia o ganar cierto dinero, pues oye, se compra un coche por el capricho, ¿vale? Se compra un coche nuevo en vez de un coche que le pueda ir a todos lados. Y eso es algo que hablé en el anterior podcast y que realmente me sigo volviendo a encontrar ese tipo de opciones y ese tipo de casos. Gente que por capricho, por querer, no sé, por querer tener algo propio, en vez de tener la oportunidad de comprar una casa con esa, que fácilmente era el dinero de una entrada, tu herencia 20.000 euros y en vez de eso, pues salió de otro motivo. En fin, muchas opciones que tú te metes en esos temas y yo digo, pero ¿cómo la gente no ha sabido al menos orientar o preguntar a alguien y decir, mira, ¿cuál es la mejor elección? Pero claro, piensan para ellos mismos, pero no se preocupan en lo que les va a repercutir a largo plazo, en cuál es la mejor forma de tener ese dinero, ya no solamente de ahorrarlo o de tenerlo en mente de, oye, pues lo voy a dejar para mi hijo, lo voy a dejar, no vaya los baches, lo voy a dejar para mi familia y demás, porque nos ponemos el caso. Los pisos y gran parte de los pisos que yo también veo de gente conocida y por mi trabajo pues, que conozco, pues resulta que muchos de ellos pues pasan el piso a los hijos, por ejemplo, porque tienen más o menos, pues mira, tengo este segundo piso que he heredado y uno se lo voy a dar a mi hijo, pero a lo mejor ese piso más grande, pues decir, mira, ya están tan apegados a ese piso que les cuesta dar ese paso de decir, mira, pues yo ahora mismo, aunque tenga el piso más grande, pero me viene bien, no me quiero ir, ya más adelante pues que hagan mi hijo y demás lo que quieran. Ahí es cuando puedes ver realmente el por qué este negocio y este trabajo de asesor inmobiliario influye tanto en la vida de las personas, porque realmente cualquier problema que tiene una persona y problemas gordos, ya no solamente hablamos de deuda, hablamos de por ejemplo deuda de hipoteca, de querer irse a un pueblo, a un sitio más pequeño, que quiere volver a su raíz, al pueblo que ha crecido toda la vida. Son problemas que realmente, cuando tú te preocupas realmente por una persona,
incluso personas que me siguen hablando a día de hoy de problemas económicos que tienen y serios de problemas de juzgados, problemas de muchas deudas que han tenido que soportar a lo largo de su vida y que ahora han tenido la oportunidad y tienen la oportunidad de decir, mira, quiero dar este paso porque quiero estar ya tranquilo conmigo mismo y quiero estar tranquilo en referencia a lo que yo sé que puedo soportar y que este es algo que sí o sí iba a dar, pero que ahora, conociéndote a ti, pues me animo a dar. También es darle esa mano, de tender esa mano a la gente cuando hay veces que no confían tanto en ti o que le cuesta, mucha gente que le cuesta dar ese paso, y que ahí es donde el hilo de las ventas realmente tiene su curso y desemboca. Ese hilo de la preocupación, ese hilo de que realmente hay una solución a los problemas que está teniendo y que le está aportando la mejor solución. O sea, y eso es lo más importante. En cualquier... ya hablamos de consultoría, hablamos de asesoramiento, hablamos de este trabajo que al final no deja de ser hablar con las personas y ofrecerles tenderles la mano y tenderles literalmente esa ayuda que ellos necesitan. Entonces, en un principio lo veo un poco así, todo esto, y más allá de las cosas que preguntando, y la gente me sigue preguntando muchas veces, oye, ¿tú crees que esto cómo puede ser? De que suba tanto, de que es que ha habido una cosa de regular el mercado, de limitar el mercado. Y claro, ya nos ponemos una tesitura de si tú quieres limitar la propiedad privada, quieres limitar el precio de un alquiler, eso realmente, el precio del alquiler no lo mueve otra cosa que la gente que está dispuesta a pagar más por ese alquiler, por ese piso. Yo le puse un poco el ejemplo de decir, si tú un coche lo tienes en 5 concesionarios y tú puedes comprarlo en 5 concesionarios, tú vas a mirar el mejor precio. Pero si tú ese mismo coche o ese mismo producto lo tienes en un único concesionario, pero tienes esa misma gente, en vez de ir a 5 concesionarios diferentes, pues a lo mejor la gente está dispuesta a dar mucho más precio y a dar mucho más valor por ese coche o por ese producto, porque no es tan accesible, cuesta tanto de conseguir, no hay tanta variedad de ese mismo coche, que solamente lo puedes conseguir en un mismo sitio por esas características, esas mismas cualidades, porque vuela. Entonces, eso es la ley de oferta y demanda. Entonces, cuanta más demanda hay de un producto, como si es de un bolso, como si es de un reloj, como si es de un alimento, por ejemplo el aceite, que hemos tenido recientemente un caso de eso, de que ha subido tanto el aceite, o los huevos, por ejemplo, ahora. El aceite, ¿por qué ha subido? Porque la producción de la aceituna y del aceite de oliva se ha encarecido. Entonces el precio ha repercutido al consumidor. Pues más o menos ha sido parecido, y es parecido al producto del alquiler. Cuando la producción ha sido menor, es decir, se ha construido menos vivienda, el producto se ha vuelto mucho más escaso, ha tenido mucho más valor para el mercado, y por lo tanto el mercado y el consumidor tiene que pagar mucho más por ese precio. Pues igual con el mercado del alquiler, con el mercado de la vivienda. Cuando un producto es escaso y sigue manteniéndose esa misma demanda de que la gente quiere ese mismo activo, ese mismo producto, esa gente está dispuesta a pagar más por ese producto. Y eso es ley de oferta y demanda. Eso es una balanza. No deja de ser una balanza. Una balanza de peso, es decir, si hay las mismas 10 personas que quieren ese mismo piso, si ese mismo piso, en vez de haber un único piso, ahora hay 5, ya esa demanda hay de esas 10 personas, ahora lo quieren 2 personas. Entonces, ya no hay tanta presión de demanda, porque a lo mejor alguien puede querer o no querer ese producto. Y realmente el valor de ese producto en relación a la demanda, a la persona que lo quiere, disminuye. Y al final no deja de ser de que ese valor y el valor de ese producto es subjetivo. O sea, nosotros
al final ponemos el precio de mercado, igual que lo que ha pasado con el aceite de oliva. Es que es el mejor ejemplo posible. Cuando un producto es escaso, porque la producción va siendo menor, y ese producto en el mercado va subiendo, el precio lo elige el mercado. Y va, cuanta más demanda, cuanta más gente quiere ese producto, inevitablemente los costes van a ser mayores. Pero ya no solamente mayores, porque van a tener que ser más eficientes, van a tener que producir más cantidad de ese producto. Entonces, cuando se solucione eso en el mercado de la vivienda, cuando se empieza a construir realmente en relación o de modo progresivo a la demanda que sigue habiendo, entonces ya empezaremos a hablar de una regulación real. Pero realmente todo el mercado ha sido muy, muy orgánico. La demanda ha sido tan orgánica, y esa demanda orgánica no deja de ser de gente que ve que el alquiler es más caro que una hipoteca. Pues eso en el verano pasado es lo que ha ocurrido. O sea, ahora mismo las hipotecas fijas están siendo mayores. Ahora bien, esas hipotecas fijas también están siendo mayores. Están siendo a lo mejor siendo de 600, 700 euros, teniendo cada vez menos gastos. Entonces ahí hay veces que también se puede regular. Llegará un momento en el que se regule esa demanda, precisamente porque habrá gente que no pueda soportar esa hipoteca. Entonces a lo mejor tendrán que alquilarlo o tendrán que ver qué hacen con ese piso. Pero eso se regulará antes o después. Hasta ese momento, que todavía no sabemos cuándo va a llegar o si llegará, porque eso no lo sabe nadie, pero a día de hoy, a corto plazo, en un periodo de 2-3 años, es muy complicado que el gobierno o las promotoras, en referencia a los costes de producción que tienen las promotoras a día de hoy, de que haya una solución a corto plazo, a corto y medio plazo, para el mercado de la vivienda, para esa demanda progresiva y orgánica que está habiendo. Entonces todo eso en el mercado del alquiler es lo que se ve, de que cuanta más demanda hay de las mismas características de un piso, la gente está dispuesta a pagar más por él. Pues todo eso lo podemos enlazar a gente en el mercado de la vivienda, el valor que se le expresa y que lo interpreta también en el mercado de compra de una vivienda. Cuando tú compras un piso y realmente sabes que no hay pisos que tengan terraza, pues tú estás dispuesto a pagar más por ese piso. Ya no solamente por las calidades, sino también, como hablábamos también un poquito antes, del tema del bloque, si es más nuevo, si es más viejo, si necesita más reforma, si necesita menos. Todo eso también repercute a la hora del valor que tiene una persona de comprarlo, porque sabe que no va a tener que hacer tanta reforma en un futuro. Entonces todo eso es precio objetivo que tiene una persona porque ya lo está viendo. Y a corto o medio plazo, insisto mucho, pero no sabemos cuándo va a suceder. Probablemente suceda, no lo sabemos, porque esto es una situación diferente. No es lo mismo la situación del 2008 que se vivió con hipotecas variables, en el que a todo el mundo le daban una hipoteca. Ahora los bancos se están reservando mucho en ese sentido. Están dando hipotecas sobre todo a las personas jóvenes que tengan cierto salario, cierta antigüedad, porque saben que pueden asumir un poquito más de riesgo y con cierta entrada. Pero al final había también un recorte de prensa hace poco de que aproximadamente el 50% de los bancos ven con aporte positivo el tema del ahorro. Cuanta más entrada dé, el banco va a ser mucho más flexible, incluso el 50%, de darte una hipoteca. O sea, ya no es solamente inevitable, asumiendo de que tienes un ingreso razonable, en cambio al piso y demás que tú vayas a comprar, un ingreso razonable, inevitablemente más alejado del precio. Todo se basa en la aportación y en el ahorro que tú vas a aportar de ese piso. Y ahí es donde entramos en esa característica que mucha gente no asume. El hecho de ahorrar, de esa educación financiera, de que cuanto antes empiezas a ahorrar, ya no solamente por tu salario, por tus condiciones de vida, que muchas veces
asumimos de que de que cuando mejoramos de trabajo o cuando te están pagando que cuando te están pagando más por el mismo trabajo y tienes una remuneración mejor, te suben de cargo y demás, tú crees que puedes mejorar tu calidad de vida, cuando en realidad lo que tienes que hacer es mantenerte o tener más en marcha esa calidad, ese trabajo, de tener más en mente todo eso que te ha permitido tener el trabajo, y luego conforme vayas teniendo esa parte de ahorro muchísimo más flexible, entonces podemos ver otra cosa, ¿vale? Entonces creo que es un buen punto final a todo este podcast. Espero que haya servido, espero que estéis contentos con todo esto que os he comentado. Y nada, Iniciativa en Marcha va más en marcha que nunca. Espero que haya gustado. Lo dicho, espero que todo esto siga siendo de vuestro agrado. Estoy aquí para lo que necesitéis, de verdad. Cualquier pregunta, cualquier necesidad, tenéis mis redes sociales abajo en la descripción, tenéis mi Instagram, tenéis mi LinkedIn. Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición para hacerlo saber y para tener... estoy a vuestra disposición. Así que nada, nos vemos en otro episodio. Adiós.